Acerca de aprendizaje no supervisado. El objetivo general de este ejercicio era analizar patrones de comportamiento y segmentación de usuarios a partir de técnicas de relación de dimensionalidad y agrupamiento para identificar perfiles claves en un conjunto de datos. Los objetivos específicos: categorizar las observaciones del dataset mediante técnicas de clustering como K-means o agrupamiento jerárquico, utilizando componentes principales como base. El otro es deducir perfiles representativos del comportamiento a partir de análisis de cargas factoriales y promedios de clustering, y el otro informar sobre las diferencias entre los segmentos mediante las tablas de frecuencia, las medias de resumen e interpretaciones visuales de los agrupamientos. Al cargar el archivo se validó el estado de los datos y se identificaron las variables numéricas que luego fueron estandarizadas para aplicar el análisis de componentes principales PCA. Esta técnica transforma las variables originales en un nuevo conjunto de componentes que resume la mayor parte de la información, reduciendo la dimensionalidad y eliminando redundancias. En el gráfico se identifica el eje X, los componentes principales, y en el eje Y la varianza acumulada, es decir, el porcentaje total de la información retenida a medida que se agregan componentes. Se construyó el gráfico script-plot para visualizar la varianza explicada por cada componente principal y se identificó un codo en el componente número 4, lo cual indica un cambio en la pendiente del gráfico. A partir de ese punto, los componentes adicionales no aportan mucha información. Los 4 primeros componentes explican el 92.61% de la varianza total, por lo que decidí trabajar con estos 4. El componente 1 agrupa viajes largos y costosos, ya que se relacionan con la duración del viaje y el costo histórico por viaje. El componente 2 refleja una alta dimensión operativa entre conductores y pasajeros. El componente 3 muestra una relación inversa entre calificaciones y número de viajes previos, mientras que el componente 4 agrupa usuarios frecuentes y satisfechos. Esta interpretación permite entender mejor cómo se estructura la información original y facilita el uso de modelos posteriores como el clustering. El gráfico de Ludens nos permite ver cómo se relacionan las variables originales con los primeros 4 componentes principales. Este gráfico utiliza una escala de colores para ayudarnos a interpretar visualmente la intensidad o dirección de esa relación. Los colores cálidos, como el rojo, indican un peso positivo, es decir, que esa variable está fuertemente asociada con ese componente. Los colores fríos, como el azul, representan un peso negativo, lo que indica una relación inversa. Los tonos grises en neutro muestran que esa variable no tiene un peso sobre el componente. Por ejemplo, en el componente 1 vemos el rojo intenso en las variables duración del viaje y el costo histórico, lo que indica que este componente representa viajes largos y costosos. En el componente 2, también en rojo, destaca el número de pasajeros y el número de conductores, lo que señala momentos o zonas con mucha actividad. En el componente 3 sí hay un contraste. Calificación promedio aparece en rojo, mientras que la cantidad de viajes realizados aparece en azul, lo que sugiere que los usuarios con menos experiencia tienden a dar mejores calificaciones o viceversa. Finalmente, el componente 4, ambas variables con número de viajes anteriores y calificación promedio aparecen en rojo, indicando una relación positiva que representa usuarios frecuentes y satisfechos. Este tipo de visualización nos ayuda a entender qué significa cada componente en términos de variables originales y cómo están agrupadas. Se implementó un algoritmo de agrupamiento de K-means utilizando PCA. En esta tabla de frecuencias se identifica que el modelo se formó 4 clústeres diferenciales. El clúster 2 es el más grande con el 31.2% de las observaciones, el 0, el más pequeño, con el 18.4%, y el 1 y el 3 están bastante equilibradas entre el 23 y el 27%. Los grupos, aunque no perfectamente balanceados, muestran una distribución coherente que permite analizar perfiles diferenciales y orientar estrategias específicas. Se utiliza un gráfico 3D de los clústeres de K-means con los 3 primeros componentes principales del PCA, que explica más o menos el 77% de la varianza total del dataset. En el eje X, el componente 1, viajes largos y costosos; el eje Y, componente 2, actividad operativa alta; y en el eje Z, componente 3, usuarios nuevos con buenas calificaciones. Cada punto es una observación y cada color su representativo clúster. La visualización permite ver claramente la separación entre grupos, lo que significa que los clústeres representan comportamientos distintos dentro del conjunto de datos. Se observan zonas de solapamiento parcial, lo que indica similitudes entre ciertos segmentos, mientras que otros están bien diferenciados.
En esta diapositiva presento el análisis de agrupamiento jerárquico, una técnica que permite formar grupos basados en similitudes reales entre las observaciones sin necesidad de definir previamente cuántos segmentos quiero obtener. Utilizando PCA se clasificaron las observaciones en 4 clústeres bien diferenciados, cada uno con perfiles específicos. En el clúster 1, usuarios exigentes y frecuentes que realizan trayectos largos en contextos de alta demanda. El clúster 2 contiene nuevos usuarios satisfechos con buena actividad operativa y calificaciones positivas. El clúster 3 representa a usuarios discretos pero fieles que hacen viajes cortos en zonas tranquilas. El clúster 4 incluye pasajeros ocasionales y satisfechos, posiblemente turistas. Además, el dendrograma reveló que con estas agrupaciones se formaron progresivamente la tabla frecuencia que, aunque los grupos tienen tamaños diferentes, están bien distribuidos. El más grande fue el clúster 4 con el 30.5 y el más pequeño el clúster 1 con el 13.4. Esto confirma que el modelo jerárquico no fuerza divisiones artificiales, sino que agrupa en función de una verdadera similitud entre los datos. En conjunto, este modelo ofrece una segmentación útil para tomar decisiones personalizadas, como acompañadas de la retención, asignación operativa o diseño de promociones. Dentro de las conclusiones, podemos decir que en el PCA permitió reducir la dimensionalidad del conjunto de datos de 6 variables originales a 4 componentes principales, logrando conservar el 92.61% de la información estadística. Esta simplificación facilita el procesamiento y análisis de pérdida. En el decamen se decidió que los datos de 4 clústeres bien diferenciados, los grupos tienen tamaños razonablemente distribuidos, el más grande con el 31.2% y el más pequeño con el 18.4%, lo que significa una segmentación útil y representativa, además de visualizar los clústeres en el plano de los componentes principales, se observa la separación clara. El agrupamiento jerárquico logró identificar 4 segmentos también bien estructurados, formando según similitud entre observaciones y no por división equitativa. Los perfiles obtenidos fueron coherentes y muchos de esos complementarios con los resultados del CAMENS, lo que fuerza la validez de los patrones identificados y ofrece una expectativa enriquecida para el análisis de comportamiento de los usuarios. Gracias.